Dice este artículo que Más, el canal de Telegram, anunció la retirada no autorizada de las brigadas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Kursk hacia Ucrania. Algunas brigadas de las Fuerzas Armadas ucranianas abandonaron la región de Kursk sin permiso y se retiraron al territorio de Ucrania. Así lo informa el canal de Telegram Más. Se supone que los militantes ucranianos están tratando de salvar sus vidas y evitar la destrucción de equipos occidentales. Las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron la frontera de la región de Kursk a primera hora del 6 de agosto. Bueno, esto ya, básicamente lo importante es que están sin permiso retirándose, Alberto. Claro, es que esa es la clave. Luchan por su vida. Claro, las últimas horas nos preguntábamos, bueno, pero esa retirada es una retirada ordenada por Sirski para reordenar las tropas en el Donbass, por ejemplo, de donde las había retirado. No, no. Si fuera por Zelensky, por Sirski, toda esa bazofia humana, estos chicos seguirían ahí expuestos a morir en cualquier momento. Los números son escalofriantes solamente en Kursk. Son ellos los que están retirándose porque no tienen nada que hacer. La decisión más inteligente, por otra parte. En fin, es que es tan terrible todo lo que se está viviendo hoy. En fin, Miguel, tremendo, tremendo. Seguimos. Bueno, pues vamos a por Mira, la noticia. Tengo aquí un comentario, te lo voy a leer, de Nelson Terrones. Lo peor de todo es que hay canales como Potencias Mundiales engañando a gente pobre de mente porque creen todas las mentiras. Engañan que Rusia está perdiendo la guerra. Sí. Es alucinante la cantidad de lugares en los que no se está contando lo que pasa. Y es más, se está contando todo lo contrario. Y lo peor de todo es que si prospera ese mensaje, van a terminar llevando a la guerra a Europa precisamente con incluso la alegría de algunos europeos que se piensan que van a terminar con Rusia. Por eso cuando os pedimos que, si podéis, que retuiteéis o que lo transmitáis, necesitamos llegar a cuanta más gente mejor. Amigos magos, sí. Es triste pero cierto, Nelson. Muchas gracias por tu comentario. Ucrania se volverá inhabitable. Occidente habló sobre el futuro poco envidiable de Nezalenaya. Fijaos lo que dice. En la dirección de Kupiansk, que lo tenéis aquí, justo. ¿Lo veis? Kupiansk, en la parte norte. Me vuelvo al artículo. A ver, que a veces es complicado. En la dirección de Kupiansk, cerca de la aldea de Kolesnikovka, la aviación rusa atacó las posiciones de los guardias ucranianos, lanzando bombas de alto poder explosivo de 500 kilogramos. Según el canal de Telegram, Directionist for Ukraine, 3 bombarderos rusos llevaron a cabo el bombardeo. En 15 minutos, los pilotos lanzaron 9 bombas de fragmentación de alto explosivo que destruyeron por completo un punto de despliegue. Bueno, ahí lo tenéis. Los analistas militares occidentales señalan que el número de bombardeos contra las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania a lo largo de toda la línea del frente está en constante crecimiento. Además, están usando FAB 500 y FAB 1500, que se utilizan cada vez más bombas de 3 toneladas. Los expertos creen que si esta tendencia continúa, pronto no habrá rastro de la Guardia Ucraniana ni de la propia Ucrania. Es terrible. El poder de fuego ruso. Sí, dice Alberto que en Polonia se expresa una opinión similar. El ministro de Relaciones Exteriores, Sirkowski, al discutir la situación en Ucrania con el expresidente Poroshenko, hizo un pronóstico pesimista. Sin embargo, no sabía que en lugar de Poroshenko, los conocidos bromistas rusos, Boban y Lexus, estaban hablando de él. Sirkowski expresó su descontento con el gran número de ucranianos en Polonia y propuso una forma de resolver el problema: comenzar a reclutar refugiados en el ejército ucraniano en territorio polaco. Sirkowski predijo un futuro sombrío para Ucrania, afirmando que el 70% de la capacidad de generación de electricidad del país, luego vamos con esto, ya ha sido destruida, el 70%. Señaló que si la situación empeora, una parte significativa de Ucrania se volverá inhabitable, lo que provocará otra gran ola de refugiados por la que se encuentran bastante preocupados en Polonia, Alberto. Sí, muy ciertos. Esas palabras de Sikorsky son tan sinceras como miserables. En ocasiones os hemos comentado del odio que siente Polonia históricamente hacia Ucrania. Es un odio hasta cierto punto justificado, porque Ucrania fue nido de nazis en la Segunda Guerra Mundial y el número de polacos que murieron a manos de esos nazis fue también enorme, con lo cual el odio es justificado. Sikorsky
es aquel, ¿os acordáis de cuando se volaron los Nord Stream, que aparecía esa burbuja de gas y esas aguas revueltas que evidenciaban que lógicamente se estaba fugando el gas? El que puso el tuit en el que daba las gracias a Estados Unidos por la voladura de los Nord Stream. El inefable Sikorsky. Bueno, claro, hasta tal punto llega el desprecio hacia los ucranianos que ahora quienes huyen de la guerra, una guerra que ha generado la OTAN en la que se encuentra Polonia, deben ser lanzados a morir y obviamente desde los países europeos a los que han ido a refugiarse. Claro, mientras tanto, Polonia es la que está azuzando el conflicto. En Europa hay 2 países que en los últimos meses especialmente han intentado calentar el conflicto. Uno ha sido la Francia de Macron y otro ha sido Polonia. Es decir, estamos calentando la guerra y obviamente como hay muchos chicos que están huyendo de la guerra que nosotros calentamos, no, hay que cogerlos y llevarlos allí para que sean reclutados. Ese es el Occidente basado en reglas de Estados Unidos. Porque este señor no abre la boca ni se le da repercusión si no tiene la palmadita en la espalda de sus promotores estadounidenses. Ese es el Occidente basado en reglas. Asesino, cruel y miserable. En fin, Miguel, terrible noticia. Desgraciadamente cierta. Seguimos. Realmente yo creo que lo que le preocupa es el tema de que va a haber muchos ucranianos que van a intentar volver a Polonia, ir a Polonia. Realmente no muestra mucha tristeza por lo que pueda pasar. Casi ninguna. Totalmente. Lo único que le preocupa es los ucranianos que tienen que emigrar de su tierra por el ambiente de guerra. Pero vamos, a él, que mueran todos, le importa un pimiento. Y es un ejemplo muy claro de lo que hoy en día es la OTAN. Muy, muy claro. O sea, solo lo que a mí me interesa. ¿Que mueren 500.000 por lo que a mí me interesa? Bien muertos están. Eso es la OTAN, amigos. En fin, Miguel, terrible. Seguimos. Eso mismo lo vamos a ver con Reino Unido luego, ya veréis qué noticias traemos. CNN dice que el flujo de soldados heridos de las Fuerzas Armadas de Ucrania desde Donbass casi no se detiene. Dice la noticia que el número de militares heridos está en constante aumento y crecimiento. Su flujo a las instituciones médicas en el este de Ucrania no se detiene. La mayoría de las ciudades del este de Ucrania se enfrentan a enormes problemas para tratar de encontrar suficientes camas de hospital. Las Fuerzas Armadas de Ucrania siguen sufriendo graves pérdidas en el Donbass. El mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania lanza soldados inexpertos a las posiciones rusas, por lo que dichos refuerzos son destruidos rápidamente. Los militantes ucranianos se quejan del eficaz trabajo de la aviación y la artillería rusa. Profesionalidad frente a neófitos en el campo de batalla, Alberto. Sí, y no nos cansaremos, amigos, de repetir los datos escalofriantes que nos ha traído Miguel Méndez durante los últimos 2 meses. 2.000 soldados ucranianos al día. 2.000, se dice rápido. De ellos, 400 en Kursk y en ocasiones, sumados a ellos, 400 en Kursk. Las cuentas solo salen si ya sumamos del orden de 600.000 ucranianos muertos desde el inicio de esa operación especial rusa. ¿Se está diciendo eso en Occidente? No. Cuando se escapa un antiaéreo ucraniano y cae en un hospital, todas las cámaras de los telediarios occidentales allí puestas. Nadie habla en Occidente de los muertos. Si acaso, de los avances rusos de una manera sutil. Pero las vidas no importan. Eso es Occidente ahora mismo. En fin, Miguel, terrible, terrible. Bueno, seguimos, vamos a pasar a la siguiente. Las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa atacaron la infraestructura de los aeródromos y las instalaciones energéticas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La aviación táctica operacional, los vehículos aéreos no tripulados, las fuerzas de misiles y la artillería de grupos de tropas de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa atacaron instalaciones de infraestructura en aeródromos, instalaciones energéticas que apoyan las actividades de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Esto lo dice un canal de Telegram y dice que el ejército ruso destruyó las acumulaciones de mano de obra y equipo militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania en 100
34 distritos. Pues una más, Pues Alberto. sí, va a ser muy frío el invierno en Kiev. Tremendamente frío. Claro, ahora se puede escuchar de vez en cuando el discurso de no, fíjate los rusos, los malvados rusos que atacan las centrales eléctricas ucranianas. Quien comenzó con esa mecánica para limitar el gas que Rusia enviaba a la Unión Europea fue Zelensky, encareciendo el precio del gas y sobre todo obligando a Europa a aumentar los pedidos que realizaba a Estados Unidos. Qué casualidad que pudiendo atacar bases militares, lo que hagas, por cierto, en la información que traemos luego de los drones, el general Popov confirma los datos que dábamos ayer al respecto de la proporción de lugares que ataca Ucrania con los drones. Porcentaje de zonas militares, porcentaje de infraestructuras civiles y porcentaje de población civil. Se ha atacado muchísimo más a infraestructuras energéticas rusas que a zonas militares. Y todo para que Estados Unidos haga su negocio vendiéndonos a nosotros ese gas que hasta entonces nos vendía Rusia. Claro, ahora obviamente Rusia ha tomado la contrapartida y está atacando desde hace ya meses esas centrales eléctricas ucranianas. Vamos a ver cómo se le hace de largo el invierno a los ucranianos, que no va a ser poco. Tremendo, Miguel. Bueno, vamos con otra más. Fijaos la siguiente. En Occidente anunciaron la retirada de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Kursk. Sí, esto es lo que dice la noticia. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están abandonando sus posiciones en Kursk por temor a ser rodeadas. Esto lo dijo el periodista irlandés Jay Bobs, que sale habitualmente también aquí en el canal. Las unidades ucranianas están abandonando sus posiciones, temiendo ser rodeadas debido a un rápido contraataque ruso. Según el periodista, las Fuerzas Armadas rusas liberaron varios asentamientos en la región fronteriza rusa, lo que llevó al fracaso de la, califica idiota, aventura del presidente Zelensky. El flanco de la invasión ucraniana se ha derrumbado. Esto ya lo comentamos anteriormente. Otra opinión más, Alberto, de retirada. Una opinión occidental, cualificada por todo lo que hemos escuchado a este periodista durante las últimas semanas, pero lamentablemente no extendida. No se está dando información. Los mismos telediarios que sacaban a bombo y platillo, las fotografías que el motorista de turno había sacado para presumir de que avanzaban las tropas ucranianas en Kursk, ahora esos telediarios ya no se hacen eco de la desbandada. Más desbandada que retirada que se está viviendo ahora mismo en Kursk. Tremendo, Miguel, tremendo. Vamos con más. Bueno, pues seguimos. Vamos con otra más. Ministerio de Defensa dice: la aviación rusa destruyó varias decenas de militantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Petropavlivka. Dice que atacó el punto de despliegue de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Petropavlivka, en dirección a Kupiansk. Ya sabéis dónde está Kupiansk. Por aquí. Vale. No sale aquí Petropavlivka, lo tendríamos que buscar, pero cerca de esta zona, en la parte norte, es lo que comenta esta noticia. Bueno, sin más, Alberto, eso pues otra sí. más. Decenas, y hoy ha caído un avión ruso en los combates, pero por lo que vemos también han conseguido destruir a muchos militares. La verdad es que no nos podemos alegrar de la muerte de ninguno, porque seguramente los chicos que caen en este tipo de ataques tampoco tienen absolutamente nada que ver con la guerra en sí. Vimos en su momento la entrada del batallón Azov, varios con aquellos cascos de las SS a Kursk, y obviamente la caída de esa gentuza nos parece fantástica. Pero este tipo de ataques no nos podemos alegrar si no es en función de que la guerra dure lo menos posible. Pero bueno, tremendo, Miguel, tremendo. Vamos con más. Bueno, seguimos, vamos a por otra más. Marocco dice: las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa tomaron el asentamiento de Makivka bajo control de fuego. Makeyevka, en la República de Lugansk, está bajo el control del fuego total de de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. El asentamiento de Makivka quedó bajo el control total de fuego del ejército ruso. Así lo dijo el experto militar Andrei Marokko. Dice: los militares rusos tomaron el control total de este asentamiento en la República Popular de Lugansk, fue ocupado previamente, temporalmente,
por las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y esto, vuelvo a ver el mapita, está, si no me equivoco, por esta zona. Aquí está Lugansk, aquí lo tenéis, por esta zona de aquí. No. Pínchame el mapa, que creo que te lo voy a poder marcar yo. Fíjate, espera un momentito que te lo voy a compartir y vamos a intentar presentárselo a nuestros amigos magos. Fíjate, esta zona de aquí, que es justo el reborde del control ruso. Un segundo. Y pone Minkivka, aquí lo veis, ¿vale? Yo creo que es esta zona de aquí, Miguel, que es justo la zona de avance de, efectivamente, la zona de Lugansk, que es justo la parte norte de la zona ocupada por el ejército ruso. Y en ese extremo, al parecer, es donde efectivamente han realizado esos avances a los que haces referencia. Bueno, creo que pone Minkivka, esto es Makivka, no sé si coincidirá. Minkivka. Hay un problema con los nombres y es que... Esto es complicado, chicos, ¿eh? Sí, porque los ucranianos han cambiado muchos nombres que a día de hoy en los mapas los rusos los dicen de una manera y los ucranianos lo dicen de otra. Así es que si nos lo ponéis en comentarios, si estamos equivocados, nos encantará y os lo agradecemos. Seguimos, Miguel. Bueno, seguimos. A ver, un segundito que comparto mi pantalla de nuevo. Ahí está. Bueno, vamos con otra más. Dice la siguiente que las Fuerzas Armadas de Ucrania abandonaron las posiciones entre Georgievka y Krasnogorovka en la República de Donetsk, toda esa zona conflictiva, por lo mismo, por temor a ser rodeadas y que se formen esos calderos que estamos comentando. Dice, la ofensiva de las tropas rusas en el Donbass sigue desarrollándose a un ritmo aterrador para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Con toda probabilidad, la táctica de rechazar los asaltos frontales a los grandes asentamientos que actualmente utilizan las Fuerzas Armadas rusas resultó ser una sorpresa desagradable para los ucranianos. El mando ucraniano aparentemente esperaba atraer a las tropas rusas a batallas urbanas prolongadas en Pokrovsk y los asentamientos adyacentes. Sin embargo, las formaciones de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, aleccionadas por la amarga experiencia de batallas anteriores, eluden con éxito las líneas de defensa fortificadas ucranianas, formando un caldero tras otro. Hace algún tiempo, por ejemplo, grandes formaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron rodeadas en la zona de la aldea de Nevelskoye, donde intentaron mantener sus posiciones hasta el final. Bueno, dice que hace un par de días comenzó a formarse una bolsa similar en asentamientos de Georgievka y Krasnogorovka en la República de Donetsk. Alberto, sin más. Bueno, fantástico. Seguimos. Fuerzas Armadas de Ucrania expulsaron a los residentes de la región de Kursk a campos de concentración. Durante la invasión, las Fuerzas Armadas ucranianas crearon semblanzas de campos de concentración. Así se indica en un informe del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. El documento señala que los combatientes de las Fuerzas Armadas de Ucrania expulsaron por la fuerza a los residentes a estos campamentos creados en algunos de los territorios ocupados. Los hechos de las actividades criminales de los militantes ucranianos están confirmados por numerosos datos de testigos recopilados por la sede de la Cruz Roja rusa en Kursk. También se ha informado que las Fuerzas Armadas de Ucrania utilizaron a los residentes de la región para que los periodistas extranjeros pudieran publicar historias de propaganda. Pues sí, ese ha sido finalmente el objetivo real al que se han tenido que acoger los ucranianos que han entrado en Kursk. Salió mal lo de la central nuclear y en lo que se ha quedado es en el disparar, en este caso también hostigar a los ciudadanos civiles que había viviendo en esa zona. Aldeas relativamente pequeñas, prácticamente indefensas, y ese ha sido el planazo. Claro, cuando hablan de que ha servido de propaganda, nos encantaría saber qué tipo de propaganda se ha hecho con esos ciudadanos. Porque aquí ya os digo, en los telediarios no se ha escuchado absolutamente nada relacionado con lo que está sucediendo con los civiles, y esa situación de los civiles no solamente se refleja en Rusia, también se está reflejando en otros países neutrales, con lo cual es real. Bueno, pues en Occidente no se dice nada. Absolutamente nada. Esa es la moralidad de Occidente. En fin, Miguel, tremendo. Tenemos que dar las gracias, voy a dar las gracias a José Ruiz Pérez, que se ha hecho nuevo miembro del canal, a Daniel EJ, que nos hace una aportación y nos dice, nos hace una pregunta bursátil que luego comentaremos, a Alison, que también se hace nuevo miembro del canal,
y a Belén VV, que regala 10 membresías en el canal La Magia de la Bolsa. Muchísimas gracias, Belén VV. Miguel, continuamos. Bueno, pues continuamos y gracias por el apoyo, gracias a todos los que estáis. Si os está gustando el programa, nos dejáis un like y también os suscribís en la parte inferior derecha, aquí en el logotipo que aparece en verde y rojo. Seguimos. Las unidades de élite de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa se preparan para rodear, más rodeos, Alberto, la agrupación de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el distrito de Korenevsky, de la región de Kursk. Esto está un poco en la parte izquierda de Kursk. Lo he estado buscando antes, está por aquí. Fijaos, aquí está Kursk, está por aquí, por donde aparece este triangulito, que son combates actuales, por aquí está Korenevsky. Sí, la zona de Sumy, que la estamos bombardeando Rusia continuamente. Sí, sí. Muy interesante. A ver, es un segundito, lo tenemos por aquí. Y bueno, simplemente dice este artículo que se siguen librando batallas en esa zona. Básicamente es por centrados donde están un poco teniendo lugar los ataques, Alberto. Continuamos, si te parece. Venga, dale. Vamos con Alaudinov, que también anunció en esta parte que hacemos de parte de guerra, anunció la destrucción de la tripulación de Baba Yaga en la región de Kursk, que es un dron. Aquí lo tenéis en la noticia. Las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, en la dirección de Suzhana, en la región de Kursk, destruyeron varias unidades de equipo militar, incluida la tripulación del dron Baba Yaga de Ucrania. Así lo anunciaron en un canal de Telegram y lo anunció Apti Alaudinov. Un total de varios equipos, una unidad de artillería, un vehículo blindado de combate, camionetas, fueron destruidas. Uno de los mejores resultados, dice Alaudinov, creo que deberíamos estar contentos en la destrucción del Baba Yaga. Y de los muchachos lo rompieron a pedazos. Además, los combatientes de las fuerzas especiales avanzaron y se fortalecieron en dirección Tekka. Pues nada, Alberto, otra destrucción más rusa. Sí, y avances rusos. Nos dice James Moriarty, hoy he visto por primera vez abucheos a una manifa pro-ucraniana en la avenida peatonal que lleva a la ciudad vieja en Varsovia. Me parece que se están empezando a dar cuenta también los urbanitas. Sí, sí. Se está enviando mucho dinero poco a poco ya a los ciudadanos europeos. No todos, porque de verdad hay un encapsulamiento informativo enorme, sobre todo en España, entre otras razones porque te tienen entretenido con cualquier otra cosa, que no es lo que está pasando en Ucrania y cómo se está llevando a morir a esos chavales. No, se habla de tonterías varias. Hoy, por ejemplo, todo lo que ha copado los telediarios ha sido la recepción en la Moncloa por parte de Pedro Sánchez de Edmundo, no me acuerdo cómo se apellida, ese caballero que teóricamente iba a salvar Venezuela, pero en cuanto ha podido ha salido corriendo. Bueno, pues esa ha sido la información del día. En Ucrania, teóricamente, para los informativos españoles no ha pasado prácticamente nada. Ojalá los ciudadanos vayan despertando y, sobre todo, siendo conscientes de que se les quiere llevar a un conflicto mayor por un territorio que hace cosa de 3 años nadie sabía, por lo menos en España, prácticamente ubicar con precisión en el mapa. Alex Ortiz nos dice, ¿por qué no se captura a Zelensky y los líderes proguerra de Ucrania? ¿Tiene suficiente apoyo Zelensky como para evitar la captura? Si así lo quiere Rusia. Desde luego. Primero, Rusia no quiere capturar a Zelensky. No le interesa. A Rusia le interesa que la miseria de Occidente esté representada de la manera más concentrada posible y a poder ser en una persona. Y Zelensky es exactamente el títere que hace el efecto perfecto. Y segundo, que Zelensky tiene mucha protección de la CIA y el MI6 en territorio ucraniano. Luego veremos, por declaraciones rusas, hasta qué punto está implicado Estados Unidos y Gran Bretaña en todo lo que está sucediendo y nos den una idea muy clara de lo difícil que sería que ciudadanos ucranianos, llegado el caso, pudieran tomar algún tipo de acción contra Zelensky. Pero si alguien no la va a tomar seguro, es Rusia, a la que le interesa, y hemos sabido en el pasado que Rusia sacó y publicó imágenes de drones rusos siguiendo a la comitiva de Zelensky. Y estos sin enterarse. Drones que llevaban cámaras y drones que podrían haber llevado, llegado el caso, explosivos. Con lo cual Rusia ha podido acabar con Zelensky. No le interesa. No le interesa. En fin, Miguel, continuamos.
Bueno, venga, vamos a seguir con la información. Vamos a pasar a la siguiente, que dice, en la región ucraniana de Sumy anunciaron una situación crítica con la electricidad tras las explosiones. Dice que en Konotov, en la región de Sumy, en el norte de Ucrania, aquí tenéis Sumy para centraros bien, ahora estamos haciendo referencia constante. Dice, en la región de Sumy, en el norte de Ucrania, se produjo una situación crítica con el suministro de electricidad debido a los graves daños sufridos por las instalaciones eléctricas como consecuencia de las explosiones. Así lo anunció el jueves 12 de septiembre el alcalde de la ciudad. Según el alcalde, un fragmento de cuya declaración fue publicada en un canal de Telegram, como consecuencia de las explosiones en la ciudad, no hay electricidad y también hay problemas con el suministro de agua. Por el momento, los especialistas han comenzado a eliminar o a cuantificar los daños, pero es imposible predecir cuándo se restablecerá todo el suministro, dijo el alcalde. Pues sí, y ahí están muy implicados los soldados que huyen de Kursk, porque Sumy ha sido hasta ahora su centro logístico. Veremos, porque tienen muy mal futuro esos soldados. Tremenda información, Miguel. Seguimos. Bueno, vamos a por cierto, nos está explicando ya un amigo mago cómo se llama, que yo no me acordaba del nombre. Orisas Sas nos precisa que es Edmundo González. Pues muchísimas gracias, Orisas Sas, por la información. Bueno, y si no queréis tener ningún tipo de pesadilla y dormir bien por las noches, ni con el jardinero, ni con Zelensky, ni con Arestovich, ni con Nancy Pelosi, ni con Sullivan, ni con Sirski, ni con Kirby, pues tenéis que suscribiros a la magia de la bolsa. Los que no estéis suscritos y nos estéis viendo, por favor, a mano derecha tenéis el logotipo en verde y rojo